Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar con Aristóteles. Nos quedarían 2, 3 videitos más y terminamos. Bien, lo que vamos a ver hoy es el tema de los grados en la naturaleza, ¿no? Los diferentes grados de ser vivo que hay, ¿tá? De los seres vivos. Y ver las funciones y las facultades propias que sostiene Aristóteles en relación a estos seres, ¿tá? Esto nos va a dar pie para los otros temas que van a venir. Para la cuestión sobre la existencia de Dios en Aristóteles, con esto el primer motor inmóvil, y el tema de las virtudes, ¿tá? Las virtudes o la ética aristotélica. Bien, recuerden que dijimos que los entes, ¿tá? Los entes estaban compuestos por estos dos principios internos, ¿no? Que son la materia y la forma. Y que la forma era principio de operaciones de un ente, y en el caso de las formas que producen actos vitales las llamaba almas. Es decir, que los seres vivos están dotados de alma, dice Aristóteles. Entonces tenemos en la jerarquía de estos seres, tenemos los entes vivos, ¿sí? Los entes, vamos a ponerlos para acá, ¿sí? Podemos usar bien todo el pizarrón. Tenemos entonces los entes vivos. ¿Ah? Entes vivos. ¿Sí? O sea, los dotados de alma. Y acá vamos a ver lo siguiente. Primero, podemos decir que, vamos a poner así, entes vivos. Acá tenemos entonces los que tienen alma. ¿Tá? Los dotados de alma. ¿Sí? Y que van a ejercer ciertos actos, ciertas funciones. ¿Tá? Muy bien, tenemos entonces, por un lado, el alma vegetativa, o la vida vegetativa, ¿sí? Como primer punto, que va a tener funciones vegetativas, ¿no? Funciones vegetativas. Acá en la vida vegetativa tenemos, por ejemplo, las plantas, ¿no? Bien. O sea que hay un alma vegetativa. Estas funciones vegetativas son las funciones básicas, ¿tá? Las funciones básicas que va a tener todo ser vivo. Que va a tener entonces, si hay funciones, va a tener que tener facultades, o sea, capacidad de hacer algo, facultades propiamente vegetativas. Estas facultades vegetativas son potencias, ¿no? Capacidad de hacer algo, ¿tá? Va a permitirle tener funciones vegetativas. ¿Cuáles son las funciones entonces? Las funciones vegetativas que van a hacer estas facultades van a ser básicamente las funciones de nutrición, crecimiento, ¿sí? Y reproducción. ¿Ah? Son funciones entonces que brotan de esas facultades, ¿ah? Esos instrumentos, podríamos decir, que tiene la planta para producir esto. Por ejemplo, tiene un sistema, por ejemplo, las raíces, como para que puedan nutrirse, lo que tenga que ver con el sistema reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero ahora dice Aristóteles que por encima de la vida vegetativa encontramos la vida sensitiva. La vida sensitiva. O el alma sensitiva, ¿tá? El alma sensitiva. Acá tenemos a los animales. Que van a tener un alma, entonces decimos sensitiva, ¿sí? Va a producir entonces funciones. ¿Qué tipo de funciones va a producir la vida sensitiva? Bueno, los animales se nutren, crecen y se reproducen, sí. Por lo tanto va a tener funciones vegetativas, como las plantas también, o sea, nutrición, crecimiento y reproducción, y aparte, funciones propiamente del animal, las funciones sensitivas. ¿Ah? Que estas van a ser las propias del animal.
Funciones vegetativas más funciones sensitivas. Las funciones sensitivas implican, entonces, la función sensitiva implica tener facultades sensitivas. O potencias también se llama sensitiva, ¿no? Que le va a permitir, son los instrumentos que le van a poder permitir al animal generar estas funciones sensitivas. ¿Y cuáles son estas facultades sensitivas? Tenemos por un lado facultades que van a ser de conocimiento, ¿sí? Y lo que se llaman otras facultades que van a ser apetitivas. Vamos a ver qué es esto. De deseo, si se quiere. Fíjense que ya acá, en la vida sensitiva, implica el conocimiento. La diferencia que vamos a tener entre los grados más altos respecto a la vida vegetativa es que ya acá empieza el orden del conocer. Los animales conocen. ¿Tá? Hay un conocimiento sensitivo. ¿Tá? Son facultades de conocimiento sensitivo y apetitivas. ¿Qué serían las apetitivas? Son tendencias. Las apetitivas serían como tendencias, entonces, tendencias a la adquisición de un determinado bien, ¿no? Una tendencia para adquirir un determinado bien. ¿Tá? Acá en la vida vegetativa también hay apetitos naturales, porque hay una tendencia natural en el vegetal a buscar, por ejemplo, alimento, ¿no? Con las raíces y demás. En este caso, las funciones sensitivas, los apetitos siguen a un conocimiento. O sea, ya acá aparece la facultad de desear, por ejemplo. Se desea algo, pero para desear algo previamente lo tengo que conocer de algún modo. El perro, cuando desea ese alimento que está ahí, es porque de algún modo conoce el alimento. Como lo conoce, después lo desea o puede rechazarlo. Estos son los apetitos. Acá vendrían a ser las pasiones. Vamos a ver acá que los apetitos son esas tendencias a obtener un bien o rechazar un mal. Tendencias a obtener un bien o rechazar un mal. ¿Ah? Pero para poder hacer esa distinción, tiene que haber un conocimiento previo. Acá vamos a tener lo que llaman las pasiones. Antes de poner las pasiones, vamos a ver que hay dos facultades, que son las apetitivas, que tenemos el apetito concupiscible y el apetito irascible. ¿Bien? El irascible. Ahora vamos a ver qué significa esto. Dentro de las facultades sensitivas de conocimiento, o sea, aquellas potencias o facultades que le va a permitir al animal conocer, tenemos entonces, por un lado, tenemos los sentidos. ¿Sí? Vamos a tener los sentidos. Estos sentidos pueden ser o bien externos, ¿sí? ¿Qué sentidos externos? Bueno, los conocemos, ¿no? Vista, oído, tacto, gusto, olfato. Pero aparte hay sentidos internos, o sea que trabajan estos sentidos internos con algún material psíquico, podríamos llamar. El sentido externo me pone en contacto con un mundo físico que está fuera de mí. Me pone en contacto con esto. Puedo verlo, puedo tocar, etc. Ahora, los sentidos producen una sensación en mí. La sensación de blanco, la sensación de frío, una textura, un olor, un perfume, ¿no? Lo que sea. Esas sensaciones que producen los sentidos en contacto con una realidad física, ya de algún modo es un material psíquico, porque las sensaciones están en mí. Ahora, dentro de este material psíquico se va administrando ese material psíquico con diversos sentidos internos, que vendrían a ser principalmente el sentido común. Después cuando veamos el tema del proceso de conocimiento de Aristóteles, vamos a retomar esto de los sentidos internos, el sentido común. Les vamos a explicar bien en qué consiste este sentido, ¿tá?
tenemos la memoria, la imaginación y algo que se llama la estimativa en el animal. Después vamos a ver qué significa esto. ¿Ah? O la cogitativa en el hombre. Vamos a poner estimativa sola, para no complicarlas. La estimativa. Después vamos a ver qué significa esto. Dentro de justamente las facultades apetitivas, de tendencia, de deseo, tenemos el concupiscible y el irascible. ¿Está? Que el acto de estos dos, los actos que van a producir estas dos facultades, van a ser entonces las pasiones. Son las pasiones, o sea, los deseos. ¿Ah? ¿Qué van a buscar? El concupiscible busca un bien placentero. Busca un bien placentero y huye justamente a aquello que es nocivo. Y el irascible se enciende cuando ese bien placentero, ¿se ve?, se encuentra obstaculizado. Es un instinto de lucha, por ejemplo. ¿Cuáles serían las pasiones propias de los dos, del concupiscible y el irascible? Podemos poner justamente el placer, el dolor. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el amor. No el amor humano, que decimos en el sentido que tiende al deseo, ¿no? El amor, el odio. ¿Sí? Amor, odio, deseo. Aversión, o sea, rechazo. ¿Sí? Esto sería lo del concupiscible. Lo del irascible, ¿cuál sería? Bueno, ponemos. El irascible sería la ira, el enojo, ¿no? La ira, la cólera. La ira. Tenemos, por ejemplo, la esperanza. ¿Sí? La audacia, que implica la lucha, por ejemplo, que decía recién, y los opuestos, ¿no? El temor, la desesperanza, ¿ah? Temor, desesperanza, ¿sí? Temor o miedo, ¿no? Temor o miedo. Bien. Ahora rasgos. Bien, y después encontramos, fíjense cómo se va complejizando a medida que subimos. Y después tenemos por encima la vida racional. ¿Ah? Y acá tenemos al hombre. Y acá en la vida racional tenemos funciones vegetativas, porque el hombre también se nutre, crece y se reproduce, más funciones sensitivas, porque el hombre tiene todo esto también. Hay ira, esperanza, pasiones, placer, dolor, aversión, amor, deseo. Tenemos imaginación, memoria, estimativa, sentidos externos. Tenemos todo lo que el animal tiene, pero aparte le agregamos más las funciones propiamente racionales en el hombre. ¿Sí? Por eso acá tenemos la razón. Y esto es lo propio del animal. Las funciones vegetativas y sensitivas son las propias del animal. Por eso, ¿qué es el hombre?, dice Aristóteles. El hombre es un animal racional. Un animal racional. Que lo racional es lo específicamente humano. Y animal como género comparte con otros animales. Bien, ¿cuáles son estas funciones racionales? Tenemos, por un lado, de conocimiento. Fíjense que acá es conocimiento sensible en las funciones sensitivas, y acá la función racional de conocimiento es el conocimiento intelectual, el conocimiento racional, que después vamos a ver en la teoría de la abstracción en qué consiste. Y aparte tenemos una facultad racional apetitiva, que va a sigue el apetito, sigue al conocimiento intelectual o racional. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Apetitiva. La facultad de conocimiento intelectual es la inteligencia. Y la facultad apetitiva, que va a seguir a lo que conoce la inteligencia, es la voluntad. La voluntad que acá, en su ejercicio,
aparece el tema de la libertad. ¿Ah? Aparece el tema de la libertad. ¿Sí? Bien. La inteligencia tiene como objeto buscar, conocer qué cosa. Conoce la verdad. Es capaz de conocer el bien. ¿Sí? Es capaz de hacer ciencia. ¿Sí? Y la voluntad, ¿qué sigue? La voluntad ama al bien, conocido este bien por la inteligencia, después, insisto, vamos a entrar en detalle con esto, y odia el mal. Ama la verdad, ama el bien, justamente, ¿se ve? Y por lo tanto odia su opuesto, odia el mal, ¿tá? Y odia justamente la falsedad. ¿Tá? Ahora después vamos a ver cómo va a interjugar en el proceso de conocimiento estos elementos. Entonces fíjense que el hombre tiene todo esto, más esto que es específicamente humano, que son las facultades racionales. Fíjense que los escalones superiores descansan sobre los inferiores. La vía sensitiva descansa en la vegetativa y la vía racional descansa en la vía sensitiva, y le agrega algo más que es justamente las facultades racionales, la razón. ¿Tá? La razón, que es una razón de conocimiento y la razón apetitivo de voluntad. Bueno, muy bien, hasta acá nada más. Después en otro video vamos a explicar cómo es el proceso de conocimiento en el cual se va a interjugar justamente todo esto. Bueno, muy bien.